que ya los valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si Dona y Ardid la expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras Belén campos fueron, que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten, mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad. Queridos estudiantes, para mí es un placer seguir compartiendo con ustedes sobre nuestra poesía. Soy Santa Méndez, maestra de esta asignatura Lengua Española. Hemos disfrutado hermosos poemas que muestran la belleza y la fuerza de los pueblos, deleitar con palabras llenas de contenido social. Hoy seguiremos profundizando en nuestra poesía dominicana. Quédense con nosotros e inviten a otros a aprender con ustedes.
En esta clase vamos a necesitar un cuaderno, lápiz, lapicero, cuadernillo de trabajo y a trabajar se ha dicho. Seguimos aprendiendo sobre poesía. Ya hemos pasado por diversos momentos de la poesía dominicana. Mencionamos movimientos literarios como postumismo, vedrinismo, poesía social con los independientes del 40, la poesía negroide, poesía sorprendida, y hoy estaremos dando una visión general a la generación del 60 y poesía de posguerra. ¿Recuerdas cómo estaba el país en los años 60? ¿Qué hecho histórico impactó nuestra sociedad? Sé que ya has aprendido muchas cosas en tus clases de ciencias sociales. Mejor aún, pregunta a personas de esa época. Verás qué bueno es tener las informaciones de primera mano de personas que sí vivieron en esos tiempos. Ya sabes cuál es el panorama. En este marco, llegamos a la generación del 60 y la posguerra, que eran un grupo de poetas quienes buscaban la libertad a través de sus escritos. Estos escritores pertenecieron a la llamada generación del 60. Los integrantes del primer período escribieron parte de su obra entre 1961 y 1965. Sin embargo, sus textos más significativos no fueron publicados hasta 1965. La literatura dominicana que se escribe en las últimas décadas del siglo XX, particularmente la narrativa, manifiesta una constante preocupación social, política e histórica. Muchos de los escritores dominicanos contemporáneos elaboraron su discurso tomando como punto de partida los últimos años de la dictadura de Trujillo. Las décadas de los años 60 y 70 constituyen un periodo de ruptura ideológica en el sistema de la dictadura trujillista. Es a partir de ese momento que los intelectuales dominicanos, particularmente la generación de 1965, conocida como la llamada generación de posguerra, intentan construir en el país un nuevo orden mental y literario. Entonces, ¿qué fue la generación del 60? ¿Qué idea te llega a la mente? Fueron narradores, poetas, dramaturgos, ensayistas, historiadores, periodistas, oradores y críticos literarios con una florescencia de entusiasmo que activó la creación literaria, propició un nuevo impulso al cultivo de las letras e incentivó la germinación de varios grupos literarios. Hemos hablado de generación, por eso es necesario que tengamos claro a qué llamamos generación literaria. Se denomina generación al conjunto de intelectuales y escritores que surgen en un momento determinado con una misma motivación conceptual o bajo una inspiración y un rumbo definido en su ejercicio creativo. En una generación surgen promociones literarias o conjuntos de escritores que aparecen cada cierto tiempo.
Dentro de una generación surgen también grupos literarios que constituyen una organización de escritores para llevar a cabo una tarea creadora o promover las artes y las letras. En sus creaciones literarias se instrumentaron de las técnicas más actualizadas y de las orientaciones intelectuales y estéticas predominantes en los centros culturales de Europa y América para testificar la realidad social y cultural dominicana con la meta del desarrollo en libertad. Varios factores concurren en la gestación de una generación literaria. Entre estos factores figuran guerras, alteraciones sociales y grandes cataclismos provocados por las transformaciones que impactan en la marcha de los acontecimientos y en la gestación de la obra artística o científica. Asimismo, influye en la aparición de ideologías o corrientes de pensamiento como elementos de una nueva cosmovisión y el surgimiento de grandes liderazgos que influyen con su pensamiento. En toda generación hay mentores que inspiran la creación de las letras. Hans Jeske plantea una serie de factores que determinan la aparición de una generación literaria. Estos factores son un contexto histórico, un contexto ideológico, un acontecimiento aglutinante, un modelo literario compartido, mentores o guías intelectuales que actúan como inspiradores. ¿Podemos entonces decir que de tiempo en tiempo se renuevan las letras? Sí, hay cambios notables en la vida histórica, social, demográfica, académica y cultural de un país, y esto, a su vez, trata de los rasgos que marcan el sello de una época con expresiones peculiares en sus manifestaciones socioculturales. Esas etapas vienen marcadas por costumbres, estilos de vida, maneras de actuar y de sentir, corrientes de pensamiento y expresiones de la sensibilidad que se manifiestan en la diversión, la valoración de la ciencia y las humanidades, el desarrollo del comercio y los gustos implantados por la moda y algunas circunstancias socioculturales según estemos en tiempos de paz o de guerra, de progreso o retroceso, de crisis o estabilidad. Bajo el liderazgo intelectual de Marcio Veloz Maggiolo, Ramón Francisco y Federico Enríquez Grateró, los integrantes de la generación del 60 fueron Ramón Emilio Reyes, Carlos Esteban Deive, René del Risco, Miguel Alfonseca, Antonio Locuar Atiles, Juan José Ayuso, Fran Moya Pons, Janet Miller, Iván García, Miguel Guerrero, Bruno Rosario Candelier, Fernando Pérez Bemén, Santiago Estrella Veloz, entre otros. Los poetas de la generación del 60 y de posguerra perseguían ideales comunes, luchaban por las mismas causas y se alimentaban de las mismas vivencias y de los mismos recuerdos. Pero el tono excesivamente político de su poesía encauzó su producción por una ruta que se acercaba más a un proyecto bélico que un proyecto literario. El aporte temático más valioso de esos iniciadores del discurso literario post-trujillista es la incorporación de lo citadino y lo urbano en la literatura dominicana. Por ejemplo, El viento frío, 1967, de René del Risco Bermúdez. La ciudad en nosotros, 1972, de Rafael Añez Vergés. Cuentos de René del Risco y Armando Almanzar. Estas son muestras de narrativas. Sin embargo, en poesía se evidencia la irrupción de lo cotidiano,
de lo aparentemente trivial a un discurso literario que, como el de la época, estaba orientado hacia una poesía en la que, por lo general, solo tenían cabida los grandes acontecimientos históricos. Tanto los poetas del 60 como otros representantes de las más variadas expresiones artísticas surgidas a raíz de la muerte de Trujillo, artistas plásticos, escultores, cineastas, teatristas, narradores y críticos, encontraron un valioso apoyo en las páginas de la revista Brigadas Dominicanas, fundada en el 1961 por Aída Cartagena Portalatín. En diciembre de 1961, crea Brigadas Dominicanas, 10 números que abarcan hasta marzo de 1963, y la colección Baluarte, 12 números, siendo la primera una revista y la segunda una serie de cuadernos individuales. Estas publicaciones estaban destinadas principalmente a divulgar la literatura de combate que en ocasión de la dictadura ya se había empezado a escribir en Santo Domingo y constituyen la única fuente viva que reúne en un periodo dado de nuestra historia una literatura de circunstancias con calidad poética. En medio de tiempos hostiles, Aída Cartagena Portalatín logra mantener sus publicaciones. En 1967 publica La Tierra Escrita, conservando el pie de imprenta de Brigadas Dominicanas, descontinuada años antes. Fue una gran conocedora de las artes plásticas y la decoración. También fundado el Frente Cultural, dirigido por el pintor Silvano Lora, entre otros. Los escritores de esta segunda mitad de la década del 60, llamados de posguerra, se dedicaron a escribir una poesía panfletaria en contra de la invasión estadounidense. Estos se destacaron por realizar una poesía nutrida de la dominicanidad. Ahora observemos este poema de Abelardo Vicioso, uno de los poetas más destacados en la época, Canto a Santo Domingo Vertical. Y luego de leerlo, observaremos en el mismo las características de este tipo de poesía y de la generación del 60 y posguerra. Canto a Santo Domingo Vertical. Ciudad que ha sido armada para ganar la gloria. Santo Domingo, digna fortaleza del alba. Hoy moran en mi alma todas las alegrías. Al presenciar tus calles conmovidas y claras, el rostro erguido y bronca la voz de tu trinchera. Yanqui, vuelve a tu casa. Sé que para engullirte como sardina rondan 36 tiburones en tu ardiente ensenada, celosos de los hombres que construyen la vida y nunca se arrodillan en sus grandes batallas. Y tú estarás de pie, diciendo al enemigo, Yanqui, vuelve a tu casa. El cinturón de fuego que tu vientre comprime puede volver cenizas la vastedad del mapa, pero quiere decirte, guardiana de mis sueños, que todos sus infiernos y sus hombres se apagan. En el océano, inmensos los pueblos que gritan, Yanqui, vuelve a tu casa. Quiero que sepas hoy que te amo más que nunca, corazón de la vida que prefiere la patria, que a todos los amores sembrados en el mundo, quita una flor y es poco para cantar tu hazaña. Yanqui, vuelve a tu casa. Tú estarás para siempre dibujada en mi pecho de marinero, en ruta tras la estrella del alba. Tu voz será la música de mis noches de fiesta. Y cuando en algún sitio la luna esté apagada, desplegando mis velas repetiré contigo, Yanqui, vuelve a tu casa. Abelardo Vicioso. Muy bien, ahora que ya hemos leído el poema, observaremos las características propias de la generación del 60 y la posguerra. Características. Se agruparon más por motivos políticos que por propuestas estéticas. Perseguían la erradicación de los remanentes trujillistas y justicia social para los desposeídos. Su modelo fue mayormente la literatura comprometida. Se reunían en tertulias, especie de talleres y círculos de estudio, donde realizaban lecturas de sus trabajos y se estimulaba el conocimiento de autores extranjeros y nacionales.
Proponían la no validez de lo escrito en el pasado por asociarlo con la dictadura y buscando cambios y transformaciones que representaran el momento social y político por el que atravesaba el país. Ejercieron una apertura que integró a creadores de distintas disciplinas. Introdujeron la técnica del collage y el tono coloquial en la poesía dominicana. La producción posterior a 1965 incorporó la ciudad y lo cotidiano en sus textos, reflejando un vacío existencial producto de la derrota de la Revolución de Abril. Asumieron un concepto de identidad compleja, crítica y contestataria que estuvo unida a la capacidad de vislumbrar alternativas. Observemos algunos ejemplos en el poema que acabamos de leer. Un ejemplo de la característica número 3. Su modelo fue mayormente la literatura comprometida. Ejemplo: quiero que sepas hoy que te amo más que nunca. Corazón de la vida que prefiere la patria. Que a todos los amores sembrados en el mundo, quito una flor y es poco para cantar tu hazaña. Yankee, vuelve a tu casa. De la característica marcada con el número 8. Asumieron un concepto de identidad compleja, crítica y contestataria que estuvo unida a la capacidad de vislumbrar alternativas. Sé que para engullirte como sardinas rondan 36 tiburones en tu ardiente ensenada, celoso de los hombres que construyen la vida. En estas estrofas podemos identificar con claridad lo planteado, el amor a la patria y su forma contestataria para expresar su punto de vista. Hay muchos nombres en estas etapas de producción poética. Otros escritores destacados que corresponden a esta generación son Carlos David, El hombre que nunca llegaba; Pedro Pace, La noche de los bufones blancos; Pedro Vergés, Solo cenizas hallarás; Efraín Castillo, Currículum, El síndrome de la visa; Julia Álvarez, Cómo las muchachas García perdieron el acento; En el tiempo de las mariposas, Yo. La literatura dominicana, luego de unos años dormida o hasta politizada y llena de episodios y tiempos oscuros, ha tomado nueva vida en las manos de hombres y mujeres que deciden salir con la voz cantante de cada episodio de la vida de nuestra nación. Fueron narradores, poetas, dramaturgos, ensayistas, historiadores, periodistas, oradores y críticos literarios, con una fluorescencia de entusiasmo que activó la creación literaria, propició un nuevo impulso al cultivo de las letras e incentivó la germinación de varios grupos literarios. Los poetas de dicho período dejaron un testimonio valioso de la situación y del descontento social que vivió el país en esos años, pero le negaron a la literatura una poesía capaz de representar artísticamente las razones históricas que la motivaron. Hasta aquí la clase de hoy. Nos vemos en la próxima. Seguiremos aprendiendo sobre nuestra poesía. Quiero recordarles que la literatura de la generación del 60 y la posguerra tienen como ideal la lucha por las causas comunes del pueblo y sus vivencias, y que tenía un tono más político que artístico. Esto hizo que sus creaciones fueran más de panfleto que un proyecto literario. Además, observamos que su poesía era contestataria al expresar su punto de vista. A manera de resumen, puedes tomar en cuenta estas observaciones. Los escritores de la generación del 60 se caracterizaron por escribir una obra nacionalista y de contenido social. Entre otros aspectos particulares de esta generación están creencias y posiciones sociopolíticas como tema literario,
el uso del versolibrismo en poesía y las técnicas renovadoras en narrativa, el desdén por temas subjetivos y espirituales en algunos casos, el rechazo de los procedimientos surrealistas considerados evasivos en algunos sectores, la inquietud formal mediante la incorporación de nuevos procedimientos expresivos, enfoque de lo dominicano como expresión de lo nacional con temas, motivos y personajes inspirados en la realidad sociocultural local, desde la asunción de un lenguaje llano y directo. Preferencia por procedimientos realistas para optar por la expresión de lo nacional y ponderación de la dimensión estética de la creación mediante el uso de los nuevos procedimientos compositivos. Lo que no deja dudas es la labor extraordinaria que hombres y mujeres hacen para que nuestras letras no queden en el vacío. Y hoy, estos escritores pasan a las páginas de nuestra historia literaria. Me inquieto a preguntarte, ¿te gustaría que tu nombre pase a la historia con un hecho de valor? Sigue desarrollando tus talentos y habilidades. Cosas buenas les esperan a los que se dedican cada día a ser mejores. Las bendiciones del cielo son para ti y los tuyos. Abre tus brazos para recibirlas. Hola, mi querido estudiante de sexto de secundaria. Espero hayas descansado. Me alegra que estés con nosotros en nuestra clase de física. Soy tu profesora, Sonia García. Recuerda usar mascarilla y mantener el distanciamiento físico, porque así preservamos la salud. No te confíes, mantente atento a tu fecha y lugar de vacunación, accediendo a Vacúnate RD. Juntos podemos. Puedes seguir nuestras clases por nuestro canal de YouTube, radio o televisión. En nuestra clase de hoy retroalimentaremos el tema de los fluidos, sus principios fundamentales, ecuaciones y aplicaciones. Para esto debemos lograr ofrecer explicaciones científicas a problemas y fenómenos naturales, reconocer los conceptos, principios y leyes presentes en problemas y fenómenos, diseñando y aplicando estrategias en la búsqueda de soluciones, tanto en términos cualitativos como cuantitativos. Diseñar, ejecutar experimentos y construir modelos para determinar la relación entre fuerza, presión y área, comunicando satisfactoriamente sus resultados. Resolver problemas y ejecutar experimentos relacionados con los principios en fluidos de forma apropiada. Colócate en tu espacio de trabajo y consigue los siguientes materiales para iniciar nuestro trabajo de hoy. Libreta de anotaciones, cuadernillo de trabajo, lápiz, bolígrafo, goma de borrar, calculadora y una regla. Presta atención, por favor, a la siguiente información. Mecánica de fluidos. La mecánica de fluidos es la rama de la física que estudia el movimiento de los fluidos, gases y líquidos, así como las fuerzas que lo provocan. La característica fundamental que define a los fluidos es su incapacidad de mantener su forma definida. También estudia las interacciones entre el fluido y el contorno que lo limita. Es bueno recordar que los gases pueden comprimirse, pero los líquidos carecen de esta característica, pero sí toman la forma del recipiente que los contiene. Dentro de la mecánica de fluido existe otra rama que estudia los fluidos, es la hidrostática.
La hidrostática es una de las ramas de la mecánica de fluidos o de la hidráulica que estudia los fluidos incompresibles en estado de equilibrio o en reposo. Ahora, recordemos las características de los fluidos. Se denomina fluido a aquel medio continuo formado por alguna sustancia, entre cuyas moléculas solo hay una fuerza de atracción débil. La propiedad definitoria es que los fluidos pueden cambiar de forma sin que aparezcan fuerzas que permitan recuperar la forma original. Los estados de la materia, líquido, gaseoso y plasma, son fluidos, además de algunos sólidos que presentan características propias de estos, un fenómeno conocido como solifluxión, y que lo presentan, entre otros, los glaciares y el magma. Las características principales que presenta todo fluido son cohesión, fuerza que mantiene unidas las moléculas de una misma sustancia; tensión superficial, fenómeno que se presenta debido a la atracción entre las moléculas de la superficie de un líquido; adherencia, fuerza de atracción que se manifiesta entre las moléculas de dos sustancias diferentes en contacto; capilaridad, se presenta cuando existe contacto entre un líquido y una pared sólida debido al fenómeno de adherencia. En caso de ser la pared un recipiente o tubo muy delgado, denominados capilares. Este fenómeno se puede apreciar con mucha claridad. Peso específico es la relación existente entre el peso y el volumen que ocupa una sustancia en el espacio. Es el peso de cierta cantidad de sustancia dividido entre el volumen que ocupa. En el sistema internacional se expresa en unidades de Newton sobre metros cúbicos. El cálculo del peso específico requiere de otras propiedades de la sustancia, como la densidad y la masa. Matemáticamente, el peso específico se representa con el símbolo gamma o PE. Se expresa como peso específico o PE es igual a fuerza por aceleración de la gravedad dividido entre el volumen. Eso es lo mismo que masa por aceleración de la gravedad dividido entre el volumen, o lo que es lo mismo, la masa dividido entre el volumen es igual a densidad, y el peso específico quedaría como densidad por aceleración de la gravedad. Veamos un ejemplo. ¿Cuál es el peso específico del bronce? Teniendo que su densidad es 8.6 kilogramos sobre metros cúbicos y la aceleración de la gravedad de 10 metros por segundo al cuadrado. Veamos los datos. Densidad es igual a 8.6 por 10 a la 3 kilogramos sobre metros cúbicos. G, o aceleración de la gravedad, es igual a 10 metros por segundo al cuadrado. Debemos encontrar el peso específico. Sabemos que el peso específico es igual a densidad por aceleración de la gravedad. Veamos la operación. Multiplicamos la densidad por G, lo que es lo mismo que 8.6 por 10 a las 3 kilogramos sobre metros cúbicos por 10 metros por segundo al cuadrado, lo que nos da un valor de 8.6 por 10 a las 4 newtons sobre metros cúbicos. Bien, todo fluido encerrado en un recipiente está sometido a una fuerza, llamada presión de un fluido en equilibrio. La presión de un fluido incompresible en estado de equilibrio se puede expresar mediante la siguiente fórmula. pH o presión es igual a densidad por aceleración de la gravedad por la altura, donde pH es la presión hidrostática, densidad o ρ es la densidad del fluido, G es la aceleración de la gravedad y H es la altura, como observamos en la siguiente imagen. También los cuerpos sólidos ejercen presión. La presión tiene símbolo P, es una magnitud escalar que mide la fuerza en dirección perpendicular por unidad de superficie y sirve para caracterizar cómo se aplica una determinada fuerza resultante sobre una línea o superficie. En el Sistema Internacional de Unidades, la presión se mide en una unidad derivada que se denomina Pascal y se representa como PA, que es equivalente a una fuerza total de 1 newton actuando uniformemente en 1 metro cuadrado.
Pascal es igual a N sobre M al cuadrado. Su fórmula es P igual a F sobre A, o sea, fuerza sobre área o superficie. ¿Habías pensado que los humanos vivimos en la superficie de la Tierra bajo la presión del aire, la atmósfera, y que, así como el agua ejerce presión hidrostática, el peso del aire es causante de la presión atmosférica, que se manifiesta en todas direcciones y depende de la altura? La presión atmosférica es igual a la densidad del mercurio por la aceleración de la gravedad por la altura. Matemáticamente se expresa así. PA o presión atmosférica es igual a densidad por G por H. Estas presiones aplicadas a superficies y sus efectos son explicadas en el principio de Pascal. ¿En qué consiste el principio de Pascal? En física, el principio de Pascal o ley de Pascal es una ley enunciada por el físico matemático francés Blaise Pascal, que se resume en la frase siguiente: la presión ejercida sobre un fluido poco compresible y en equilibrio dentro de un recipiente de paredes indeformables se transmite con igual intensidad en todas las direcciones y en todos los puntos del fluido. Veamos el siguiente video. Y el día de hoy vamos a hacer un pequeño repaso acerca de la hidrostática y vamos a hablar también acerca del principio de Pascal. Primero que nada vamos a recordar el concepto de hidrostática. La hidrostática es la rama de la mecánica de fluidos que estudia los fluidos en estado de reposo, es decir, sin que existan fuerzas que alteren su movimiento o posición. Primero que nada, ¿qué es un fluido? ¿Cómo se define un fluido? Un fluido es cualquier cuerpo que tiene la capacidad de adaptarse a la forma del recipiente que lo contiene. A esta propiedad de la materia se le llama fluidez. Podríamos decir entonces que los fluidos pueden ser en general los líquidos y los gases. Entendiendo esto, vamos a entonces comentar el principio de Pascal. Teóricamente, el principio de Pascal se define de la siguiente manera. La presión aplicada a un fluido encerrado se transmite sin disminución a todas las partes del fluido y paredes del recipiente. En otras palabras, si tenemos un cuerpo fluido que esté encerrado en un contenedor y el fluido está en reposo, este fluido va a recibir una misma presión en todas las direcciones. Un ejemplo característico del principio de Pascal sería la prensa hidráulica. Este instrumento permite aplicar una fuerza pequeña utilizando un fluido para del otro extremo obtener una fuerza grande. Veamos el siguiente ejemplo. El área de un pistón pequeño de una prensa hidráulica mide 40 centímetros, sobre el que actúa una fuerza de 120 newtons. Calcule la fuerza que se obtendrá en el pistón grande de 600 centímetros cuadrados de área. En este caso vamos a utilizar el principio de Pascal de manera matemática, el cual nos dice que la fuerza aplicada sobre la primer área va a ser igual a la fuerza aplicada sobre la segunda área en esa segunda área. Matemáticamente sería F1 sobre A1 es igual a F2 sobre A2. Veamos entonces los datos. El área 1 sería 40 centímetros cuadrados. El área 2, 600 centímetros cuadrados. La fuerza que se aplica sobre el área 1 es de 120 newtons y la fuerza que se aplica sobre el área 2 es la que debemos averiguar. Haciendo el proceso matemático sencillo y simple de despeje de variables, obtenemos que la fuerza aplicada en el émbolo del área número 2 sería de 1800 newtons. Ahora trabajaremos la siguiente simulación, siguiendo las instrucciones con el enlace que aparece debajo. Con el siguiente enlace puedes verificar que la presión hidrostática depende de la profundidad, la gravedad local y de la densidad del fluido. Para cada depósito, toma un manómetro, coloca uno fuera del depósito, toma otro y colócalo dentro del depósito. Abre la llave y observa cómo aumenta la presión. Llena completamente el depósito. Comprueba que si baja el manómetro,
la presión aumenta y a la inversa cuando sube. Varía ahora la densidad del líquido y comprueba que a mayor densidad, mayor presión. Haz lo mismo con la aceleración de la gravedad. Puedes usar varios manómetros, lo mismo que de diferentes sistemas de unidades. Con la atmósfera puedes encenderla o apagarla y observar qué sucede. Saca tus propias conclusiones. Entre las aplicaciones del principio de Pascal tenemos la prensa hidráulica, usada para funcionamiento de elevadores, prensas, frenos hidráulicos, maquinaria industrial, los gatos hidráulicos, guías hidráulicos de vehículos, la botella que usan los camiones volteos para levantar la cama, los camiones compactadores de basura y los montacargas. Hemos visto el principio de Pascal. Ahora repasemos el principio de Arquímedes en el siguiente video. ¿Qué es el principio de Arquímedes y cómo se define? El principio de Arquímedes se define de la siguiente manera. Si un cuerpo está parcial o totalmente sumergido en un fluido, este ejerce una fuerza hacia arriba sobre el cuerpo igual al peso del fluido desplazado por el cuerpo. Antes de continuar, recordemos, ¿qué es un fluido? Un fluido es todo aquel cuerpo que tiene la capacidad de fluir. Los fluidos modifican su forma sin contar con fuerzas que intenten destituirle su forma previa. Puede ser un líquido o un gas. Ahora recordemos el principio de Arquímedes. Si colocamos un cuerpo sobre un líquido o un gas, la densidad de este cuerpo va a ejercer por su mismo peso una fuerza hacia abajo. El líquido entonces reaccionará ejerciendo una fuerza hacia arriba, proporcional al peso del líquido que desocupó. Esto nos permite entender tres situaciones específicas. Situación número 1. Si el peso del objeto es mayor a la fuerza de empuje, el objeto se va a hundir, debido a que hay diferencias en la densidad que promoverán que el cuerpo se hunda. Si el peso del objeto es igual a la fuerza de empuje, el objeto quedará rodeado por el líquido, quedará rodeado por el fluido y de esta manera quedará, entre comillas, nadando. Un ejemplo característico de esta situación es el de los peces, que son más pesados debido a que tienen mayor densidad y por ende entonces deberían de hundirse. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que los peces tienen adentro una vejiga natatoria cubierta o rellena, de aire, que les va a permitir entonces nadar. La tercera condición sería cuando el peso del objeto es menor que la fuerza de empuje y por lo tanto el objeto va a flotar encima del líquido. Muy interesante, ¿verdad? Este principio de Arquímedes se resume así. Todo cuerpo sumergido en un fluido sufre una fuerza o empuje vertical y hacia arriba, igual al peso del fluido que desaloja la parte sumergida del cuerpo. Hecho que comprobamos al lanzarnos a una piscina, porque el empuje ascendente es igual al peso del agua desalojada y que un cuerpo sumergido pesa menos. Luego de saber por qué los cuerpos flotan o se hunden en un fluido, ¿qué te parece si aprendemos más sobre el principio de Arquímedes? Observemos el video. Arquímedes fue un matemático griego, considerado uno de los científicos más importantes de la antigüedad. El principio de Arquímedes es un principio físico que afirma que un cuerpo sumergido en un líquido recibe un empuje de abajo hacia arriba, igual al peso del volumen del líquido que desaloja. O sea, que cuando sumergimos un pedazo de madera en una pileta, la madera recibe una fuerza desde abajo, que es igual al peso del líquido que desplaza al entrar en el agua. Esta fuerza recibe el nombre de empuje hidrostático, y se mide en newtons. Pero este empuje no es siempre igual en todos los casos. El empuje depende de la densidad del líquido. Por ejemplo, si se trata de agua o aceite. Del volumen del cuerpo, en relación a su peso, su forma y su tamaño, y de la gravedad existente en ese lugar. O sea, si estamos a nivel del mar o en altura. Una pelota de tenis flota en el agua, porque la fuerza que genera el peso del líquido que desaloja, es superior a su propio peso.
Si esta pelota fuera de hierro, la fuerza generada por el líquido desplazado es inferior al peso de la pelota, entonces se hunde. Bien, ahora veamos las aplicaciones de este principio. Los barcos flotan porque desplazan un peso de agua igual al suyo. La ascensión de un globo aerostático, el submarino, que no cambia de volumen pero sí de peso, flotadores salvavidas, los aerodirigibles, cuando nos sumergimos en una piscina o en el mar. Un pez normalmente tiene la misma densidad que el agua y puedes regularla al extender o comprimir el volumen de una bolsa llamada vejiga natatoria. Un cocodrilo aumenta su densidad promedio cuando traga piedras. Debido al aumento de su densidad por las piedras tragadas, el cocodrilo puede sumergirse más bajo el agua y se expone menos a su presa. Te invito a que realices este experimento en casa. ¿Por qué flotan los barcos? Observe el video y practica. Bueno, ¿por qué flotan los barcos? Bueno, es debido a la flotabilidad que ya la explicó Arquímedes hace más de 2000 años. Bueno, tengo por ahí unos vídeos seguramente explicativos sobre historias de Arquímedes que son súper interesantes y súper divertidos. Dejaré por ahí arriba o por ahí debajo los enlaces. Y bueno, vamos a lo nuestro. Las cosas, ¿por qué flotan? Bueno, entonces vamos a coger esta masa de plastilina y vamos a ver si flota o no flota, ¿vale? Vamos a dejarla en el agua y catapum, nos damos cuenta que va al fondo. No es debido a la masa, no es debido a su peso, es debido a la densidad. Nosotros sabemos que si un objeto tiene mayor densidad que el agua, irá para el fondo, y si tiene menor densidad que el agua, flotará. Eso es la flotabilidad, ¿vale? Pero entonces nosotros con los objetos tenemos que conseguir que la densidad sea menor que la del agua si queremos que flote. ¿Cómo conseguimos esto? Nosotros sabemos que la densidad es directamente proporcional a la masa, es decir, cuanto más masa, mayor será la densidad, pero inversamente proporcional al volumen. Cuanto mayor sea el volumen, menor será su densidad. Luego, cuanto mayor sea el volumen de esta bolita de plastilina, menor será su densidad. ¿Cómo conseguimos esto? Pues voilà, haciendo magia. Aumentamos su volumen muchísimo, os dais cuenta que hemos aumentado el volumen 4 o 5 veces más, luego su densidad será 4 o 5 veces más pequeña, luego ahora tendría que flotar. Vamos a comprobarlo. Vamos a ver, el barquito, como podéis ver, las manualidades son lo mío, y vemos que el barquito flota, así que ¡prueba superada! ¿Qué te pareció esta superclase? Buena, ¿verdad? Claro que sí, pues afianzamos más lo visto anteriormente sobre los fluidos, como los principios de Pascal y Arquímedes, sus conceptos importantes, relación con la vida diaria y aplicaciones, usando simuladores, ejemplos y observando videos relativos al tema de la hidrostática y su gran importancia en el desarrollo de nuestras sociedades a nivel científico y tecnológico. Espero que esta clase te ayude a comprender mejor los fenómenos naturales asociados a esos principios y puedas compartir y aplicar lo aprendido en tu vida cotidiana. Recuerda socializar con tu maestro y compañeros la clase de hoy para un mejor aprendizaje. Síguenos en nuestro canal de YouTube, televisión o radio. Continúa con el distanciamiento físico y el uso de mascarilla. Te espero en la próxima clase. Que tengas un excelente resto del día. Bienvenidos a una nueva entrega de sus clases de inglés dirigidas a estudiantes de sexto grado de secundaria de la promoción 2020-2021. Mi nombre es Juan Wilmore, su profesor de inglés. Espero que se sientan muy bien el día de hoy. Yo estoy muy entusiasmado de traerles la segunda parte de nuestra retroalimentación. Así que para los que nos ven desde su televisor o nos escuchan en la radio, incluso si estás viendo esta clase desde la internet, te doy la bienvenida formal al contenido de hoy.
you will need the following supplies for today's class: a notebook, a pencil, a pen, and a dictionary, English-Spanish. En la retroalimentación de hoy encontrarás muchas respuestas sobre los temas más relevantes que hemos enseñado en cuanto a gramática, comprensión de lectura y vocabulario. In today's review, you will find answers to your questions regarding the most relevant topics we have taught as far as grammar, reading comprehension, and vocabulary. Queridos estudiantes, para continuar reforzando sus conocimientos del idioma inglés, necesito que primero me acompañen a completar la autoevaluación del día. Pay attention to the following statements and answer with yes, so, or no, according to your current knowledge. Presta atención a los siguientes enunciados y responde con un sí, más o menos, o no, de acuerdo a tu conocimiento actual. I know how to use the words since and because. Sé cómo usar las palabras since and because. I can understand, say, read and write words related to emotions. Puedo comprender, decir, leer y escribir palabras relativas a emociones. I can answer questions to demonstrate specific understanding of a written text about high school experiences. Puedo responder preguntas para demostrar comprensión de un texto escrito sobre experiencias de la escuela secundaria. En una de nuestras intervenciones más recientes, hablamos de la importancia que tiene la palabra because. Because es una palabra muy usada en el idioma inglés y la empleamos cuando vamos a ofrecer una explicación. Por ejemplo, I am wet because it was raining outside. Estoy mojado porque estaba lloviendo afuera. También hablamos de la palabra since, la cual tiene un uso parecido, pero esta la ocupamos más para hablar de resultados. Por ejemplo, since my cell phone is damaged, I am not able to see the messages. Ya que mi celular está dañado, no puedo ver los mensajes. Veamos estos otros ejemplos. Since I studied geography all the weekend, I got an A in the exam. Ya que estudié geografía todo el fin de semana, obtuve una A en el examen. The basketball coach of the school asked the team to practice a lot because we have a game next Saturday. El coach del equipo de baloncesto le pidió al equipo que practicara porque vamos a tener un juego el próximo sábado. Remember, because is used to focus on the reason of something. Since is used when we want to focus more on the result rather than the reason. Otro tema que me gustaría tocar brevemente es el de las emociones, porque siempre es bueno saber expresar cómo nos sentimos. Acompáñame a repasar el siguiente vocabulario. Listen, repeat, and write. Sad. Sad. Triste. Esta palabra podemos emplearla en una oración como My father is sad. His favorite basketball team lost the game. Mi padre está triste. Su equipo favorito de baloncesto perdió el partido. Funny. Funny. Podemos usarla en una oración como This movie is funny. Funny. Divertido.
confused, confused, confundido o confundida. She is very confused. Happy, happy, feliz. Look how happy my sister is. Mira lo feliz que está mi hermana. Look how happy my sister is. Bored, aburrido, bored. I am so bored. I would like to play a video game. Estoy tan aburrido, me gustaría jugar un videojuego. Angry, enojado, angry. My mother is angry because I did not do my homework. My mother is angry because I did not do my homework. Mi madre está enojada porque no hice la tarea. Being able to speak about your feelings gives variety to the conversation. Imagine how you would feel if you could not express your emotions. That is why those short words are so powerful. A propósito de actividades escolares, hoy vamos a repasar también el diario de Roberta. Identifica los conectores que se encuentran en el siguiente texto. Presta atención al uso de los verbos en pasado simple y toma las notas necesarias. Read and listen to the following text about my school diary. Lee y escucha el siguiente texto titulado Mi diario escolar. My High School Diary by Roberta Brenes. High school was an amazing experience for me, and let me tell you why. First of all, you must know that I went to Carlos Ferrero High School because it was close to my house. I loved being able to walk to school. Another significant reason why I loved high school was that I had great classmates because they were so kind and thoughtful. I loved hanging out with them. My best friend's name from high school was Cesar Camacho. I also loved going to my classes. The reason is that my teachers were excellent. They always taught fun and interactive classes. Another reason why I loved high school was because the cafeteria served delicious food. I really enjoyed eating empanadas on Fridays. Finally, I must say that my high school experience prepared me well for university. I took advanced math classes. Now, I can only hope that everyone else has positive experiences in high school too. Vamos a seguir desarrollando nuestra habilidad de escuchar en el idioma inglés y aprendiendo sobre actividades cotidianas que se dan en la escuela. Presta atención al siguiente clip donde un joven nos describe cómo es un día para él en la escuela. My school day. Hi, my name is Mason and I am in the 4th grade. I go to school by bus every morning. This is my school. The school doors open at 8:30. This is my locker where I keep my backpack and all my stuff. Hey! Justin! No running in the halls. Walk slowly. And no yelling. Wait, Clara. That paper ball belongs to you. Please pick it up and throw it to the trash can. This is the hall monitor. He is a student volunteer, who is charged with maintaining order in the hallway. The bell is ringing. The first class is English. This is my classroom and these are my
This is Mrs. Norris, our teacher. Good morning, class. Please take your seats. Stop talking and be quiet, so that we could start the lesson. Great. I'm glad you finally settled down. Let's first take a roll call and see who's absent today. Clara. Here. Kate. Here. I'm glad you're back to school. You were absent for 3 days. What happened? I was pretty sick, but I'm okay now. I'm glad to hear that. Do you have a doctor's note? Yes, I have. Here it is. Paul? Present. Mason? Here. I have an excuse note from my baseball coach for yesterday, when I couldn't attend school, because we had a competition. Okay, thank you, Mason. Okay, class. You were supposed to do some book reports for today. I would like to collect them now. Excuse me, Mrs. Norris, but I haven't finished it yet. I didn't know it was due today. I'm sorry you misunderstood. I reminded you on Friday that it was due today, but it seems you did not pay attention to a word I said. I'll give you one more chance and let you bring it tomorrow. Thank you very much, Mrs. Norris. Okay, let's review now our last lesson about fables. Ben, are you with us? Eyes front, please. Who can tell me what a fable is? Mason. Mrs. Norris, may I go to the bathroom? Oh. Okay, but after that, there will be no further interruptions. What are you doing in the hallway during class time? I am going to the bathroom. My teacher gave me a hall pass. Very well. You may go then. Okay, now class, please take out your books and turn to page 35. We are going to read a beautiful poem. Sophia may begin. Now please work in pairs and do exercise 1, but not too loud. Keep your voices down. You have 5 minutes to do it. Your answers were excellent. But we'll have to stop here. For the next time, please learn the poem by heart. Class dismissed. Our next class is physical education. Let's begin with a lunge. Keep your body straight and step forward with one leg. Straight down and up. Straight down and up. Next exercise we have is leg raises. Are you ready? Let's start. Up, down, up, down, up, down, up, down. Excellent. Now let's do some leg stretching. One more time. Wonderful. Now jump with your legs spread wide and your arms up. Keep jumping. Don't stop. Everybody lie with the back on the floor and bend your knees. Come up and come back down. Okay, now breathe in and breathe out. Breathe in and breathe out. Well done, everyone. That was really exhausting. And I'm so sweaty. Our third class is science, my favorite subject. And Pluto is made of ice and rock. Emily, stand up. Repeat what I've just said. Well, you said... I'm sorry, I didn't catch the last part. Please swap places with Clara. Justin, come to the front and show Pluto. Sorry, Justin. Good try, though. Who wants to help him? Ben. That's right. Well done, Ben. Justin, please pay more attention next time. Now it's recess and lunchtime. We have lunch at the school cafeteria at 12:15. After lunch, we play in the playground.
Our last class is math. I brought you the test results. You'll all get them in a moment. Great effort, Kate. I got A+. How did you do? I only got 2 wrong. I got A-. Mrs. Norris, what's my grade on the test? Is it a good one? Did I do well? Paul, please wait patiently for your turn. Please have your parents sign those tests and bring them back to me tomorrow. I'm very disappointed I got a C. My parents will be upset. Don't worry, I'm sure you'll do better next time. Your grades will get better if you study harder. That's all for today. Let's pack things away and make sure you don't forget anything at school. See you tomorrow. It's 2 o'clock, the end of the school day. Time to go home. Espero que les haya gustado la retroalimentación del día. Hoy hicimos un viaje a través de varios temas que ya habíamos tocado, pero que era necesario repasar, desde el uso de las palabras since and because, las actividades escolares, y en el diario de Roberta vimos varios verbos en pasado simple. Recordamos también la importancia de las palabras que nos ayudan a expresar emociones. Ahora los dejo con la autoevaluación para saber qué tan bien nos fue con la retroalimentación de hoy. Pay attention to the following statements and answer with yes, so, or no, according to your current knowledge. Presta atención a los siguientes enunciados y responde con un sí, más o menos, o no, de acuerdo a tu conocimiento actual. I know how to use the words since and because. Sé cómo usar las palabras since and because. I can understand, say, read and write words related to emotions. Puedo comprender, decir, leer y escribir palabras relativas a emociones. I can answer questions to demonstrate specific understanding of a written text about high school experiences. Puedo responder preguntas para demostrar comprensión de un texto escrito sobre experiencias de la escuela secundaria. Hemos llegado a la parte final de la lección de hoy. Recuerden que no hay ningún secreto para aprender un idioma extranjero. Todo está en la práctica. Nos vemos en la próxima clase. Have a nice day. Until next time. Estudiantes de sexto de secundaria, veamos qué aprendimos el día de hoy. Mis queridos estudiantes, para mí es un placer seguir compartiendo con ustedes sobre nuestra poesía. Soy Santa Méndez, maestra de esta asignatura Lengua Española. Hemos disfrutado hermosos poemas que muestran la belleza y la fuerza de los pueblos, deleitar con palabras llenas de contenido social. Hoy seguiremos profundizando en nuestra poesía dominicana. ¿Recuerdas cómo estaba el país en los años 60? ¿Qué hecho histórico impactó nuestra sociedad? Sé que ya has aprendido muchas cosas en tus clases de ciencias sociales. Mejor aún, pregunta a personas de esa época. Verás qué bueno es tener las informaciones de primera mano de personas que sí vivieron en esos tiempos. Ya sabes cuál es el panorama. En este marco,
llegamos a la generación del 60 y la posguerra, que eran un grupo de poetas quienes buscaban la libertad a través de sus escritos. Estos escritores pertenecieron a la llamada generación del 60. Los integrantes del primer período escribieron parte de su obra entre 1961 y 1965. Sin embargo, sus textos más significativos no fueron publicados hasta 1965. La literatura dominicana que se escribe en las últimas décadas del siglo XX, particularmente la narrativa, manifiesta una constante preocupación social, política e histórica. Muchos de los escritores dominicanos contemporáneos elaboraron su discurso tomando como punto de partida los últimos años de la dictadura de Trujillo. Las décadas de los años 60 y 70 constituyen un periodo de ruptura ideológica en el sistema de la dictadura trujillista. Es a partir de ese momento que los intelectuales dominicanos, particularmente la generación de 1965, conocida como la llamada generación de posguerra, intentan construir en el país un nuevo orden mental y literario. Entonces, ¿qué fue la generación del 60? ¿Qué idea te llega a la mente? Fueron narradores, poetas, dramaturgos, ensayistas, historiadores, periodistas, oradores y críticos literarios con una florescencia de entusiasmo que activó la creación literaria, propició un nuevo impulso al cultivo de las letras e incentivó la germinación de varios grupos literarios. Hemos hablado de generación, por eso es necesario que tengamos claro a qué llamamos generación literaria. Se denomina generación al conjunto de intelectuales y escritores que surgen en un momento determinado con una misma motivación conceptual o bajo una inspiración y un rumbo definido en su ejercicio creativo. En una generación surgen promociones literarias o conjuntos de escritores que aparecen cada cierto tiempo. Dentro de una generación surgen también grupos literarios que constituyen una organización de escritores para llevar a cabo una tarea creadora o promover las artes y las letras. En sus creaciones literarias se instrumentaron de las técnicas más actualizadas y de las orientaciones intelectuales y estéticas predominantes en los centros culturales de Europa y América para testificar la realidad social y cultural dominicana con la meta del desarrollo en libertad. Varios factores concurren en la gestación de una generación literaria. Entre estos factores figuran guerras, alteraciones sociales y grandes cataclismos provocados por las transformaciones que impactan en la marcha de los acontecimientos y en la gestación de la obra artística o científica. Asimismo, influye en la aparición de ideologías o corrientes de pensamiento como elementos de una nueva cosmovisión y el surgimiento de grandes liderazgos que influyen con su pensamiento. En toda generación hay mentores que inspiran la creación de las letras. Hans Jeske plantea una serie de factores que determinan la aparición de una generación literaria. Estos factores son un contexto histórico, un contexto ideológico, un acontecimiento aglutinante, un modelo literario compartido, mentores o guías intelectuales que actúan como inspiradores. Podemos entonces decir que de tiempo en tiempo se renuevan las letras.
Sí, hay cambios notables en la vida histórica, social, demográfica, académica y cultural de un país. Y esto, a su vez, trata de los rasgos que marcan el sello de una época con expresiones peculiares en sus manifestaciones socioculturales. Esas etapas vienen marcadas por costumbres, estilos de vida, maneras de actuar y de sentir, corrientes de pensamiento y expresiones de la sensibilidad que se manifiestan en la diversión, la valoración de la ciencia y las humanidades, el desarrollo del comercio y los gustos implantados por la moda y algunas circunstancias socioculturales según estemos en tiempos de paz o de guerra, de progreso o retroceso, de crisis o estabilidad. Bajo el liderazgo intelectual de Marcio Veloz Maggiolo, Ramón Francisco y Federico Enríquez Grateró, los integrantes de la generación del 60 fueron Ramón Emilio Reyes, Carlos Esteban Deive, René del Risco, Miguel Alfonseca, Antonio Locuar Atiles, Juan José Ayuso, Fran Moya Pons, Janet Miller, Iván García, Miguel Guerrero, Bruno Rosario Candelier, Fernando Pérez Bemén, Santiago Estrella Veloz, entre otros. Los poetas de la generación del 60 y de posguerra perseguían ideales comunes, luchaban por las mismas causas y se alimentaban de las mismas vivencias y de los mismos recuerdos. Pero el tono excesivamente político de su poesía encauzó su producción por una ruta que se acercaba más a un proyecto bélico que un proyecto literario. El aporte temático más valioso de esos iniciadores del discurso literario post-trujillista es la incorporación de lo citadino y lo urbano en la literatura dominicana. Por ejemplo, El viento frío, 1967, de René del Risco Bermúdez. La ciudad en nosotros, 1972, de Rafael Añez Vergés. Cuentos de René del Risco y Armando Almanzar. Estas son muestras de narrativas. Sin embargo, en poesía se evidencia la irrupción de lo cotidiano, de lo aparentemente trivial a un discurso literario que, como el de la época, está orientado hacia una poesía en la que, por lo general, solo tenían cabida los grandes acontecimientos históricos. Tanto los poetas del 60 como otros representantes de las más variadas expresiones artísticas surgidas a raíz de la muerte de Trujillo, artistas plásticos, escultores, cineastas, teatristas, narradores y críticos, encontraron un valioso apoyo en las páginas de la revista Brigadas Dominicanas, fundada en el 1961 por Aída Cartagena Portalatín. En diciembre de 1961 crea Brigadas Dominicanas, 10 números que abarcan hasta marzo de 1963, y la colección Baluarte, 12 números, siendo la primera una revista y la segunda una serie de cuadernos individuales. Estas publicaciones estaban destinadas principalmente a divulgar la literatura de combate que en ocasión de la dictadura ya se había empezado a escribir en Santo Domingo y constituyen la única fuente viva que reúne en un periodo dado de nuestra historia una literatura de circunstancias con calidad poética. En medio de tiempos hostiles, Aída Cartagena Portalatín logra mantener sus publicaciones. En 1967 publica La Tierra Escrita, conservando el pie de imprenta de Brigadas Dominicanas, descontinuada años antes. Fue una gran conocedora de las artes plásticas y la decoración. También fundado el Frente Cultural, dirigido por el pintor Silvano Lora, entre otros. Los escritores de esta segunda mitad de la década del 60, llamados de posguerra, se dedicaron a escribir una poesía panfletaria en contra de la invasión estadounidense. Estos se destacaron por realizar una poesía nutrida de la dominicanidad.
Hola, mi querido estudiante de sexto de secundaria. Espero hayas descansado. Me alegra que estés con nosotros en nuestra clase de física. Soy tu profesora, Sonia García. Presta atención, por favor, a la siguiente información. Mecánica de fluidos. La mecánica de fluidos es la rama de la física que estudia el movimiento de los fluidos, gases y líquidos, así como las fuerzas que lo provocan. La característica fundamental que define a los fluidos es su incapacidad de mantener su forma definida. También estudia las interacciones entre el fluido y el contorno que lo limita. Es bueno recordar que los gases pueden comprimirse, pero los líquidos carecen de esta característica, pero sí toman la forma del recipiente que los contiene. Dentro de la mecánica de fluido existe otra rama que estudia los fluidos, es la hidrostática. La hidrostática es una de las ramas de la mecánica de fluidos o de la hidráulica que estudia los fluidos incompresibles en estado de equilibrio o en reposo. Ahora, recordemos las características de los fluidos. Se denomina fluido a aquel medio continuo formado por alguna sustancia entre cuyas moléculas solo hay una fuerza de atracción débil. La propiedad definitoria es que los fluidos pueden cambiar de forma sin que aparezcan fuerzas que permitan recuperar la forma original. Los estados de la materia, líquido, gaseoso y plasma, son fluidos, además de algunos sólidos que presentan características propias de estos, un fenómeno conocido como solifluxión, y que lo presentan, entre otros, los glaciares y el magma. Las características principales que presenta todo fluido son cohesión, fuerza que mantiene unidas las moléculas de una misma sustancia. Tensión superficial, fenómeno que se presenta debido a la atracción entre las moléculas de la superficie de un líquido. Adherencia, fuerza de atracción que se manifiesta entre las moléculas de dos sustancias diferentes en contacto. Capilaridad, se presenta cuando existe contacto entre un líquido y una pared sólida debido al fenómeno de adherencia. En caso de ser la pared un recipiente o tubo muy delgado, denominados capilares. Este fenómeno se puede apreciar con mucha claridad. Peso específico es la relación existente entre el peso y el volumen que ocupa una sustancia en el espacio. Es el peso de cierta cantidad de sustancia dividido entre el volumen que ocupa. En el sistema internacional se expresa en unidades de Newton sobre metros cúbicos. El cálculo del peso específico requiere de otras propiedades de la sustancia como la densidad y la masa. Matemáticamente, el peso específico se representa con el símbolo gamma o PE. Se expresa como peso específico o PE es igual a fuerza por aceleración de la gravedad dividido entre el volumen. Eso es lo mismo que masa por aceleración de la gravedad dividido entre el volumen, o lo que es lo mismo, la masa dividido entre el volumen es igual a densidad y el peso específico quedaría como densidad por aceleración de la gravedad. Veamos un ejemplo. ¿Cuál es el peso específico del bronce? Teniendo que su densidad es 8.6 kilogramos sobre metros cúbicos y la aceleración de la gravedad de 10 metros por segundo al cuadrado. Veamos los datos. Densidad es igual a 8.6 por 10 a la 3 kilogramos sobre metros cúbicos. G, o aceleración de la gravedad, es igual a 10 metros por segundo al cuadrado. Debemos encontrar el peso específico. Sabemos que el peso específico es igual a densidad por aceleración de la gravedad. Veamos la operación. Multiplicamos la densidad por G, lo que es lo mismo que 8.6 por 10 a las 3 kilogramos sobre metros cúbicos por 10 metros por segundo al cuadrado, lo que nos da un valor de 8.6 por 10 a las 4 newtons sobre metros cúbicos. Bien, todo fluido encerrado en un recipiente está sometido a una fuerza, llamada presión de un fluido en equilibrio. La presión de un fluido incompresible en estado de equilibrio se puede expresar mediante la siguiente fórmula. pH o presión es igual a densidad
por aceleración de la gravedad por la altura, donde pH es la presión hidrostática, densidad o ρ es la densidad del fluido, G es la aceleración de la gravedad y H es la altura, como observamos en la siguiente imagen. También los cuerpos sólidos ejercen presión. La presión tiene símbolo P, es una magnitud escalar que mide la fuerza en dirección perpendicular por unidad de superficie y sirve para caracterizar cómo se aplica una determinada fuerza resultante sobre una línea o superficie. En el Sistema Internacional de Unidades, la presión se mide en una unidad derivada que se denomina Pascal y se representa como PA, que es equivalente a una fuerza total de 1 newton actuando uniformemente en 1 metro cuadrado. Pascal es igual a N sobre M al cuadrado. Su fórmula es P igual a F sobre A, o sea, fuerza sobre área o superficie. ¿Habías pensado que los humanos vivimos en la superficie de la Tierra bajo la presión del aire, la atmósfera, y que, así como el agua ejerce presión hidrostática, el peso del aire es causante de la presión atmosférica, que se manifiesta en todas direcciones y depende de la altura? La presión atmosférica es igual a la densidad del mercurio por la aceleración de la gravedad por la altura. Matemáticamente se expresa así: PA o presión atmosférica es igual a densidad por G por H. Estas presiones aplicadas a superficies y sus efectos son explicadas en el principio de Pascal. ¿En qué consiste el principio de Pascal? En física, el principio de Pascal o ley de Pascal es una ley enunciada por el físico matemático francés Blaise Pascal, que se resume en la frase siguiente: la presión ejercida sobre un fluido poco compresible y en equilibrio dentro de un recipiente de paredes indeformables se transmite con igual intensidad en todas las direcciones y en todos los puntos del fluido. Veamos el siguiente video. Y el día de hoy vamos a hacer un pequeño repaso acerca de la hidrostática y vamos a hablar también acerca del principio de Pascal. Primero que nada vamos a recordar el concepto de hidrostática. La hidrostática es la rama de la mecánica de fluidos que estudia los fluidos en estado de reposo, es decir, sin que existan fuerzas que alteren su movimiento o posición. Primero que nada, ¿qué es un fluido? ¿Cómo se define un fluido? Un fluido es cualquier cuerpo que tiene la capacidad de adaptarse a la forma del recipiente que lo contiene. A esta propiedad de la materia se le llama fluidez. Podríamos decir entonces que los fluidos pueden ser en general los líquidos y los gases. Entendiendo esto, vamos a entonces comentar el principio de Pascal. Teóricamente, el principio de Pascal se define de la siguiente manera. La presión aplicada a un fluido encerrado se transmite sin disminución a todas las partes del fluido y paredes del recipiente. En otras palabras, si tenemos un cuerpo fluido que esté encerrado en un contenedor y el fluido está en reposo, este fluido va a recibir una misma presión en todas las direcciones. Un ejemplo característico del principio de Pascal sería la prensa hidráulica. Este instrumento permite aplicar una fuerza pequeña utilizando un fluido para del otro extremo obtener una fuerza grande. Veamos el siguiente ejemplo. El área de un pistón pequeño de una prensa hidráulica mide 40 centímetros, sobre el que actúa una fuerza de 120 newtons. Calcule la fuerza que se obtendrá en el pistón grande de 600 centímetros cuadrados de área. En este caso vamos a utilizar el principio de Pascal de manera matemática, el cual nos dice que la fuerza aplicada sobre la primer área va a ser igual a la fuerza aplicada sobre la segunda área en esa segunda área. Matemáticamente sería F1 sobre A1 es igual a F2 sobre A2. Veamos entonces los datos. El área 1 sería 40 centímetros cuadrados. El área 2, 600 centímetros cuadrados.
La fuerza que se aplica sobre el área 1 es de 120 newtons y la fuerza que se aplica sobre el área 2 es la que debemos averiguar. Haciendo el proceso matemático sencillo y simple de despeje de variables, obtenemos que la fuerza aplicada en el émbolo del área número 2 sería de 1800 newtons. Bienvenidos a una nueva entrega de sus clases de inglés dirigidas a estudiantes de sexto grado de secundaria de la promoción 2020-2021. Mi nombre es Juan Wilmore, su profesor de inglés. En una de nuestras intervenciones más recientes, hablamos de la importancia que tiene la palabra because. Because es una palabra muy usada en el idioma inglés y la empleamos cuando vamos a ofrecer una explicación. Por ejemplo, I am wet because it was raining outside. Estoy mojado porque estaba lloviendo afuera. También hablamos de la palabra since, la cual tiene un uso parecido, pero esta la ocupamos más para hablar de resultados. Por ejemplo, since my cell phone is damaged, I am not able to see the messages. Ya que mi celular está dañado, no puedo ver los mensajes. Veamos estos otros ejemplos. Since I studied geography all the weekend, I got an A in the exam. Ya que estudié geografía todo el fin de semana, obtuve una A en el examen. The basketball coach of the school asked the team to practice a lot because we have a game next Saturday. El coach del equipo de baloncesto le pidió al equipo que practicara porque vamos a tener un juego el próximo sábado. Remember, because is used to focus on the reason of something. Since is used when we want to focus more on the result rather than the reason. Otro tema que me gustaría tocar brevemente es el de las emociones, porque siempre es bueno saber expresar cómo nos sentimos. Acompáñame a repasar el siguiente vocabulario. Listen, repeat, and write. Sad. Sad. Triste. Esta palabra podemos emplearla en una oración como My father is sad. His favorite basketball team lost the game. Mi padre está triste. Su equipo favorito de baloncesto perdió el partido. Funny. Funny. Podemos usarla en una oración como This movie is funny. Funny. Divertido. Confused. Confused. Confundido o confundida. She is very confused. Happy. Happy. Feliz. Look how happy my sister is. Mira lo feliz que está mi hermana. Look how happy my sister is. Bored. Aburrido. Bored. I am so bored. I would like to play a video game. Estoy tan aburrido. Me gustaría jugar un videojuego. Angry. Enojado. Angry. My mother is angry because I did not do my homework. My mother is angry because I did not do my homework. Mi madre está enojada porque no hice la tarea. Being able to speak about your feelings gives variety to the conversation. Imagine how you would feel if you could not express your emotions. That is why those short words are so powerful. A propósito de actividades escolares, hoy vamos a repasar también el diario de Roberta. Identifica los conectores que se encuentran en el siguiente texto,
Presta atención al uso de los verbos en pasado simple y toma las notas necesarias. Read and listen to the following text about my school diary. Lee y escucha el siguiente texto titulado Mi diario escolar. My High School Diary by Roberta Brenes. High school was an amazing experience for me, and let me tell you why. First of all, you must know that I went to Carlos Ferrero High School because it was close to my house. I loved being able to walk to school. Another significant reason why I loved high school was that I had great classmates because they were so kind and thoughtful. I loved hanging out with them. My best friend's name from high school was Cesar Camacho. I also loved going to my classes. The reason is that my teachers were excellent. They always taught fun and interactive classes. Another reason why I loved high school was because the cafeteria served delicious food. I really enjoyed eating empanadas on Fridays. Finally, I must say that my high school experience prepared me well for university. I took advanced math classes. Now, I can only hope that everyone else has positive experiences in high school too.